Bueno, vamos a la unidad número 3 que habla de triángulos. Tenemos la definición, un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Bueno, vamos a clasificar según dos criterios, uno según sus lados y el otro según sus ángulos. Bueno, según sus lados los triángulos pueden ser equilátero, isósceles y escaleno. Es equilátero cuando los tres lados son iguales. Acá está el ejemplo. Tres lados tienen la misma longitud. Triángulo isósceles cuando dos lados son iguales, este igual con este y uno diferente. Particularmente al triángulo isósceles, donde concurren, o sea, el punto común de los dos lados iguales, a ese se le suele llamar vértice. Y al lado no igual, digamos, se le suele llamar base. Por ejemplo, en un triángulo, en un problema dice, un triángulo isósceles, el ángulo del vértice mide 30 grados. Entonces se refiere a este ángulo. Y la base 3 centímetros. Vieron que la base puede ser este o puede ser este. Pero cuando dice la base un triángulo isósceles se refiere al lado desigual. Y por último tenemos el triángulo escaleno en el que todos los lados son distintos. Este distinto a este y distinto a este. Bueno, pasamos según sus ángulos. Según sus ángulos puede ser acutángulo, rectángulo, obtusángulo y equiángulo. Bueno, un triángulo es acutángulo dice cuando los tres ángulos son agudos. Acuérdense que un ángulo es agudo cuando mide entre 0 y 90 grados. Acá, por ejemplo, este es el ejemplo. Menos de 90, menos de 90, menos de 90. Los tres ángulos de este triángulo son agudos. Entonces este triángulo es un acutángulo. Después el triángulo rectángulo es cuando un ángulo del triángulo es recto. Acá, por ejemplo, mide 90 grados, es un ángulo recto, entonces un triángulo rectángulo. Triángulo obtusángulo, cuando uno de los ángulos es obtuso. Acuérdense que un ángulo es obtuso cuando mide entre 90 y 180. Acá está el ángulo obtuso. Entonces directamente el triángulo es obtusángulo. Y hay uno más que en algunos libros trae que dice que es equiángulo. Equi quiere decir igual, ángulo, sería ángulos iguales. Cuando sus tres ángulos son iguales, entonces equiángulo. Pero en ese caso, sí, en este caso, es el equilátero, porque el equilátero, al tener los tres lados iguales, sus tres ángulos también son iguales. ¿Cuánto me diría? En un problema se dice en un triángulo eh, equilátero. Entonces directamente sus ángulos y ya puedo saber cuánto mide. Hay que razonar, no me decir que la suma de los tres ángulos es 180 grados y la única manera que sumen 180 siendo iguales los lados tiene que ser 60 grados. Entonces el triángulo equilátero siempre sus ángulos miden 60 grados. Bueno, después tenemos relaciones lineales entre los lados de un triángulo. Dice relación de existencia. Primero entre los lados, después vamos a ver entre los ángulos. Bueno, la relación de existencia dice que un lado cualquiera de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados. Póngale que yo quiera, bueno, acá vamos a ver un ejemplo. Dice, construir, por ejemplo, construir un triángulo cuyos lados midan 3 centímetros, 5 centímetros y 10 centímetros. Según la propiedad que habíamos leído, es que en todo triángulo, para que se pueda construir un triángulo, cualquiera de los lados tiene que ser menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Por ejemplo, si partimos del 3, acá está el 3. El 3 tiene que ser menor que la suma de los otros dos, que son 10 y 5. Pero 10 más 5 es 15, 3 no es menor a 15. Entonces quiere decir que acá directamente este no cumple. Entonces quiere decir que no se pueden construir triángulos de 3 centímetros, 5 y 10 centímetros. Bueno, vamos al segundo ejemplo. Dice, construir un triángulo cuyos lados midan 2 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros. Y vamos otra vez al principio. Vamos a tomar el primer valor, que sería el 2 centímetros. 2 tiene que ser menor a la suma de los otros dos. 5 y 3 en este caso. Yo siempre pongo primero el mayor de los que sobran. 3 y 5 sobran, entonces el mayor pongan primero. De tal manera que la diferencia no salga negativa. Bueno, 5 más 3 tenemos que es 8. 2 es menor a 8, cumple. Entonces, este va a cumplir. O sea, este cumple.
Vamos al segundo. El mismo 2 tiene que ser menor a la suma, pero el 2 tiene que ser mayor a la diferencia. Y la diferencia entre 5 y 3 sería 5 menos 3 es 2. Y 2 es mayor a 2, no cumple. Porque 2 es igual a 2. Entonces es imposible graficar un triángulo, no importa el tipo de triángulo, cualquiera sea, no se puede graficar con medidas 2, 3 y 5. Vamos al último ejemplo. Dice, construir un triángulo cuyos lados midan 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Vamos al primer lado, 3. 3 tiene que ser menor a 5 más 4, que son los otros. Acá 5 más 4 es 9. 3 menor a 9, cumple. 3 y 3 tiene que ser mayor a la diferencia. 5 menos 4 es 1. 3 mayor a 1. Entonces con el 3, sí, cumple los dos. Vamos al siguiente. Ahora vamos a tomar en cuenta el 4. El 4 tiene que ser menor a la suma de los otros dos. 5 más 3 serían 8. 4 es menor a 8, sí. Ahora 4 tiene que ser mayor a la diferencia entre ellos. La diferencia va a ser 5 menos 3 es 2. 4 es mayor a 2, sí. Entonces el 4 nuevamente cumple la condición. Vamos ahora al último, que es el 5. 5 tiene que ser menor a la suma de los otros dos. 4 más 3 serían 7. 5 es menor a 7, sí cumple. Ahora, 5 tiene que ser mayor a la diferencia. 4 menos 3 es 1. 5 es mayor a 1, entonces el 5 también cumple. Quiere decir que sí se puede construir un triángulo con las medidas 3 centímetros, 4 y 5. Bueno, entonces esa es la relación de existencia, que repetimos, un lado cualquiera de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados y mayor que la diferencia entre los mismos. Sí, ya vimos. Eso en cuanto a lados. Después vamos a ver las relaciones en cuanto a ángulos, que se llaman relaciones angulares. Acá yo grafiqué un triángulo cualquiera y el triángulo va a tener, estos se llaman ángulos internos A, B y C. Y al prolongar los lados, yo prolongo este para acá, este lado, el BC prolongo hacia C y este lado prolongo hacia A. Entonces siempre uno de los ángulos que está afuera va a ser 180 grados. Ese no es el ángulo externo. Va a ser este, en este caso es un agudo, perdón, un obtuso. Entonces alfa. Un ángulo exterior, beta es otro ángulo exterior y gamma es otro ángulo exterior. Entonces en el triángulo ABC son triángulos interiores y alfa, beta y gamma son triángulos exteriores. Cabe destacar que el ángulo A es este y el ángulo exterior es alfa es este. Y estos dos acuérdense que son ángulos adyacentes. ¿Se acuerdan que los ángulos adyacentes son los que tienen un lado común, que sería este, el lado del triángulo, y estos dos serían los no comunes? Y están en línea recta. Bueno, primero la relación angular entre los ángulos interiores. Ya sabemos esta relación, que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Ese ya venimos usando siempre. Esta es la forma. Bueno, en cuanto a ángulos exteriores, alfa, beta y gamma. Esos tres ángulos exteriores dice que la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo cualquiera suman 360 grados. Este relaciona solo ángulos internos, este relaciona solo ángulos externos. Pero hay una relación más que relaciona ángulos externos e internos a la vez. ¿Y qué dice? El título dice ángulo exterior e interiores no adyacentes. Dice, en todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Bueno, vamos al primer ángulo exterior, que es alfa. Dice que alfa va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Alfa, el ángulo A, es el ángulo adyacente a él. Entonces, los otros ángulos interiores no adyacentes a él son B y C. Entonces, alfa va a ser igual a B más C. Un ángulo exterior
es igual a la suma de los ángulos no exteriores a él, B y C. Después vamos a tomar otro ángulo exterior que es beta. Entonces beta que va a ser igual a su ángulo interno no adyacente a y C. Y acá está. Beta entonces igual a más C. Y por último tenemos el ángulo exterior gamma. Y sus ángulos internos no adyacentes son B y A. Entonces gamma es igual a B más A o A más B.